Si hoy mismo tuvieras que enfrentar una batalla contra un enemigo poderoso, ¿saldrías al campo de guerra sin ninguna protección? ¿Sabías que hay una debilidad que el diablo utiliza contra casi todos los cristianos? Y lo que es peor, la mayoría de ellos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo derrotados por ella. Muchos cristianos enfrentan luchas todos los días sin darse cuenta de que están completamente desprotegidos. Se levantan cada mañana sin armadura, sin escudo y sin armas, y luego se preguntan por qué caen en la tentación, por qué sus oraciones parecen débiles o por qué la ansiedad, el miedo y el desánimo los dominan. Y si te dijera que hay una armadura invisible, dada directamente por Dios, que puede protegerte de todo ataque espiritual, pero que muy pocos saben cómo usar correctamente. Esta no es cualquier armadura, no es una simple metáfora, es un arma real en el mundo espiritual, diseñada por Dios para que puedas resistir los días malos, enfrentar la adversidad y salir victorioso. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes la conocen de nombre, pero no saben el verdadero secreto para activarla y hacerla efectiva en sus vidas. En este video te revelaré el verdadero significado de la armadura de Dios y el error que muchos cometen al tratar de usarla. Vas a descubrir por qué la armadura de Dios no es solo un concepto simbólico, sino una herramienta de guerra espiritual que debes usar diariamente. El significado oculto detrás de cada pieza y cómo cada una de ellas tiene un propósito específico en tu vida. El gran secreto que muchos cristianos ignoran y que hace que sus oraciones sean ineficaces. Cómo aplicar la armadura de Dios en tu vida diaria para vivir en victoria y protegerte de los ataques del enemigo. Pero antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta frase de fe. Estoy listo para vestirme con la armadura de Dios. Cuando comentas esta frase, no solo estás participando activamente en este mensaje, sino que también estás declarando en el mundo espiritual que te alistas para la batalla, que decides ponerte la armadura y que no serás más una víctima de los ataques del enemigo. También dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, estás ayudando a que la palabra de Dios llegue a más personas. Estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a alguien que hoy puede estar necesitando esta enseñanza. ¿Sabías que muchas personas alrededor del mundo usan este tipo de contenido como su única fuente de apoyo espiritual? Por eso, cada vez que participas, comentas y te suscribes, te conviertes en un canal de bendición para otros. Y aquí hay algo más que debes saber. La penúltima enseñanza de este video contiene una revelación que puede cambiar completamente tu forma de ver la guerra espiritual. Es un detalle que muchos han pasado por alto, pero que puede marcar la diferencia entre una vida cristiana débil y una vida de poder y victoria. ¿Estás listo para descubrirlo? Vamos a comenzar. Muchas personas viven su vida cristiana pensando que su mayor lucha es contra problemas financieros, conflictos familiares o dificultades emocionales. Pero la Biblia nos revela que detrás de todo lo que vemos hay una batalla mucho más grande en marcha. Efesios 6:12 lo deja claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que hay fuerzas espirituales operando detrás de muchas de las batallas que enfrentamos. Las dudas que te atacan, los temores que intentan paralizarte, la desesperanza que te consume en momentos de crisis, todo esto puede ser parte de una estrategia del enemigo para debilitarte.
Pero aquí está el problema. Muchos cristianos intentan luchar con sus propias fuerzas, usando su lógica, sus emociones o su voluntad, sin darse cuenta de que estas no son armas suficientes para una guerra espiritual. Por eso, Dios nos ha dado la armadura de Dios. No es una idea simbólica ni un simple concepto poético. Es una realidad espiritual que debes aplicar conscientemente si quieres caminar en victoria. Piénsalo de esta manera. ¿Saldrías a una batalla física sin protección? No. Entonces, ¿por qué muchos salen todos los días a enfrentar la vida sin la protección que Dios ha provisto? La armadura de Dios no es algo opcional, es una necesidad. O la usas o eres vulnerable. En los siguientes bloques vamos a desglosar cada parte de la armadura, revelando su verdadero significado y cómo puedes aplicarla a tu vida. Pero antes de continuar, piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que luchas con problemas que parecen repetirse una y otra vez sin solución? ¿Has considerado que tal vez no es solo una batalla natural, sino un ataque espiritual? ¿Estás preparado para enfrentar esta guerra con las armas correctas? En el próximo tópico veremos la primera pieza de la armadura, el cinturón de la verdad, y por qué sin él todo lo demás pierde su poder. En toda guerra, la primera estrategia del enemigo es debilitar la mente del oponente con mentiras y confusión. Satanás no puede destruir a un creyente que está firme en la verdad, pero sí puede engañarlo para que dude, se desvíe y se vuelva ineficaz. Por eso, la primera pieza de la armadura de Dios que menciona Efesios 6:14 es el cinturón de la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué un cinturón? En la armadura de un soldado romano, el cinturón no era solo un accesorio, era lo que sujetaba todas las demás piezas. Sin él, la armadura se desajustaba y perdía efectividad. Además, en el cinturón se colgaba la espada, lo que significa que sin el cinturón, el soldado quedaba desarmado. Esto nos enseña algo clave. Sin la verdad, no hay defensa ni ataque efectivo. Desde el principio, Satanás ha usado la mentira como su arma principal. En el huerto del Edén, engañó a Eva haciéndola dudar de lo que Dios había dicho. En el desierto, intentó tentar a Jesús distorsionando la verdad. Hoy sigue usando la misma táctica contra los creyentes. Te dice que no eres lo suficientemente bueno para servir a Dios. Te hace creer que Dios no te escucha cuando oras. Te hace dudar del propósito de tu vida y de la identidad que Dios te ha dado. Te convence de que ciertos pecados no son tan graves o que puedes justificar algunas actitudes incorrectas. Cuando aceptas estas mentiras, sin darte cuenta te quitas el cinturón de la verdad y toda tu armadura empieza a desmoronarse. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo la verdad puede romper las cadenas del engaño y la opresión. La verdad de Dios no es una emoción ni una opinión, es una realidad absoluta. ¿Cómo ceñirte con el cinturón de la verdad en tu vida diaria? Llena tu mente con la palabra de Dios. No puedes combatir la mentira si no conoces la verdad. Cada día, dedícate a estudiar y meditar en la Biblia. Examina tus pensamientos y emociones. Pregunta, ¿esto que estoy creyendo viene de Dios o es una mentira del enemigo? No comprometas la verdad por conveniencia. Muchos dejan de lado principios bíblicos para evitar conflictos o para encajar en el mundo. Pero cada vez que haces eso, te debilitas espiritualmente. Declara la verdad en voz alta. Cuando el enemigo intente atacarte con dudas, usa la palabra de Dios como respuesta, tal como lo hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. Rodéate de personas que te refuercen en la verdad. La comunión con creyentes firmes te ayudará a permanecer fuerte en momentos de duda.
El cinturón de la verdad es lo que sostiene toda la armadura. Sin él te volverás un blanco fácil. Si un soldado iba a la batalla sin protección en el pecho, estaba prácticamente condenado. El corazón es uno de los órganos más vulnerables y un solo golpe certero podía ser fatal. Por eso, en Efesios 6:14, la segunda pieza de la armadura que Pablo menciona es la coraza de justicia. Vestíos con la coraza de justicia. La coraza era la parte de la armadura que protegía el pecho y los órganos vitales. En la guerra espiritual, representa la justicia que nos protege del ataque más peligroso del enemigo, la acusación. Desde el principio, Satanás ha sido el acusador de los hermanos. Constantemente trata de recordarnos nuestros errores, debilidades y fracasos para hacernos sentir indignos de la gracia de Dios. Si logra que un creyente se sienta culpable y sin valor, lo paraliza espiritualmente. Ya no ora con confianza, ya no adora con libertad, ya no camina con seguridad. Empieza a dudar de su relación con Dios y a creer que nunca será lo suficientemente bueno. Aquí es donde la coraza de justicia se vuelve crucial. No se trata de nuestra justicia propia, sino de la justicia de Cristo. No somos protegidos porque somos perfectos, sino porque hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Cuando el enemigo intenta acusarte, diciéndote que no mereces el amor de Dios, que tus pecados te condenan o que no tienes esperanza, debes recordar esta verdad. Ya no es tu justicia la que te defiende, sino la justicia de Cristo en ti. Esto no significa que podemos vivir de cualquier manera ignorando la santidad. Al contrario, cuando entendemos que hemos sido justificados por gracia, nuestro deseo es vivir de una manera que honre a Dios, no para ganar su favor, sino como respuesta a su amor. Pero el enemigo intentará debilitar esta convicción si logra que descuides tu vida espiritual, que te conformes con una fe superficial. Entonces empezará a lanzar ataques al corazón. Poco a poco, la culpa, el temor y la inseguridad se filtrarán, y antes de que te des cuenta, habrás bajado la guardia. Por eso, debes asegurarte de llevar puesta la coraza de justicia cada día. ¿Cómo lo haces? Recordando quién eres en Cristo. Cada mañana, cuando el enemigo intente recordarte tu pasado, recuérdale lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Cuando trate de hacerte dudar de tu salvación, declara que tu fe no está en tus obras, sino en la gracia de Dios. Cuando quiera llenarte de miedo, aférrate a la verdad de que has sido hecho justo delante de Dios y que nada ni nadie puede separarte de su amor. La coraza no es solo para defenderte, sino también para darte confianza. Un soldado que sabe que su corazón está protegido avanza sin miedo en la batalla. Lo mismo ocurre con el creyente que se viste con la justicia de Cristo. No camina con temor ni inseguridad, sino con la certeza de que ha sido perdonado, restaurado y hecho hijo de Dios. En la guerra espiritual, el enemigo siempre intentará atacar tu identidad, querrá hacerte dudar de tu posición en Cristo. Pero si llevas puesta la coraza de justicia, estarás protegido contra cada una de sus mentiras. Y aquí viene algo importante. En cada batalla, los soldados no solo se protegían con la coraza, sino que también llevaban calzado especial que les permitía avanzar sin resbalar ni caer. Sin este calzado, por más fuerte que fuera su armadura, se volvían vulnerables. En el próximo bloque, hablaremos sobre el calzado del Evangelio de la Paz y por qué es una de las armas más poderosas que puedes tener en tu vida cristiana. Un soldado puede tener la mejor armadura, la espada más afilada y el escudo más fuerte, pero si no tiene el calzado adecuado, está en peligro. Un guerrero sin estabilidad se convierte en una presa fácil. Por eso, en Efesios 6:15, Pablo menciona la tercera pieza de la armadura de Dios, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz.
A simple vista, esta parte de la armadura puede parecer menos importante que las demás, pero en la guerra espiritual tiene un significado profundo. En la antigüedad, los soldados usaban sandalias reforzadas con clavos en la suela para asegurarse de que, sin importar el terreno, podían mantenerse firmes y no resbalar. Sin un calzado adecuado, no podrían avanzar ni defenderse correctamente. Pablo compara este calzado con el Evangelio de la paz. Esto significa que lo que nos da estabilidad en la vida cristiana no es nuestra propia fuerza, sino la paz que viene de Dios. Es esa paz la que nos permite seguir avanzando en medio de la guerra sin perder el equilibrio ni el propósito. Pero aquí está la clave. Esta paz no es la ausencia de problemas. No significa que nunca enfrentarás dificultades o momentos de crisis. Significa que, aunque todo a tu alrededor parezca estar en caos, hay una paz interna que te mantiene firme. Jesús dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Muchos cristianos no pueden avanzar en su vida espiritual porque viven en constante ansiedad, miedo y preocupación. Saben que Dios es real, pero todavía luchan con pensamientos de duda, incertidumbre y desesperanza. Es como si intentaran caminar sobre un suelo resbaladizo, sin un calzado firme. Aquí es donde entra la importancia del Evangelio de la paz. Cuando entiendes lo que Jesús hizo por ti, cuando te apropias de sus promesas y permites que su paz gobierne tu corazón, ninguna tormenta podrá derribarte. Puedes seguir avanzando aunque todo parezca oscuro. Puedes enfrentar las pruebas aunque no tengas todas las respuestas. Puedes caminar con seguridad aunque el enemigo intente hacerte retroceder. Pero hay algo más. Este calzado no solo te mantiene firme, sino que también te permite moverte hacia adelante. La paz de Dios no solo es para que soportes las pruebas, sino para que avances en su propósito. Cuando llevas el Evangelio de la paz, no eres un soldado que solo resiste los ataques, sino uno que lleva las buenas noticias a otros. La guerra espiritual no solo consiste en defenderse, sino en extender el reino de Dios. Cada vez que compartes la verdad con alguien, cada vez que llevas esperanza a los que están perdidos, estás avanzando en la batalla. Por eso, el enemigo quiere mantenerte paralizado con el miedo. Sabe que un cristiano que camina con la paz de Dios es imparable. Sabe que si logras mantenerte firme en la verdad y avanzas con seguridad, sus estrategias serán inútiles. Si hoy sientes que tu vida está llena de preocupaciones, si sientes que cada paso que das es incierto y que cualquier golpe te tambalea, entonces es hora de calzarte con el Evangelio de la paz. No dejes que el enemigo te robe la estabilidad. No permitas que el temor controle tus decisiones. En la próxima enseñanza hablaremos de una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado, el escudo de la fe. Descubriremos cómo este escudo es la clave para apagar cada dardo de fuego del enemigo y cómo puedes usarlo para proteger tu mente y tu corazón en cada batalla espiritual. En una batalla, el escudo no era solo una pieza más de la armadura. Era la primera línea de defensa contra los ataques del enemigo. Un soldado podía tener una coraza fuerte y un casco resistente, pero si no tenía un escudo, quedaba vulnerable a los proyectiles enemigos antes de que siquiera llegaran a tocarlo. Por eso, en Efesios 6:16, Pablo menciona la importancia del escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La frase «sobre todo» deja claro que el escudo no es opcional ni secundario. Es una de las armas más cruciales en la guerra espiritual. En la antigüedad, los ejércitos usaban flechas incendiarias para causar el máximo daño. No solo herían a los soldados, sino que también podían provocar caos y confusión dentro de la formación enemiga.
Un ejército sin escudos quedaba indefenso ante estos ataques. Espiritualmente, los dardos de fuego representan las mentiras, los ataques y las tentaciones que el enemigo lanza constantemente contra nosotros. Son pensamientos que intentan sembrar duda, desánimo y temor. Dios no escucha tus oraciones. Tu situación nunca cambiará. Eres demasiado débil para vencer este pecado. No eres digno del amor de Dios. Cada uno de estos pensamientos es un dardo de fuego diseñado para debilitarte y hacerte retroceder. Pero el escudo de la fe tiene el poder de apagar esos dardos antes de que causen daño. Aquí es donde muchos fallan en la batalla espiritual. En lugar de levantar el escudo de la fe, tratan de razonar con el enemigo o intentan enfrentar los ataques con su propia lógica. Pero la fe no se trata de lógica ni de sentimientos, se trata de una confianza absoluta en la verdad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Cuando el enemigo te dice que no hay esperanza, la fe responde: mi esperanza está en el Señor. Cuando el enemigo te dice que estás solo, la fe declara: Dios nunca me dejará ni me abandonará. Cuando el enemigo intenta paralizarte con el miedo, la fe proclama: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero aquí hay algo importante: el escudo solo funciona si lo tomas y lo usas. En la guerra espiritual, la fe no es algo pasivo. No basta con creer en Dios de forma general. Hay que aplicar esa fe en cada situación concreta. Un soldado que no levanta su escudo se convierte en blanco fácil. De la misma manera, un cristiano que no ejercita su fe está expuesto a cada ataque del enemigo. Por eso, cada día debes tomar el escudo, afirmarte en las promesas de Dios y decidir creer en su palabra por encima de cualquier circunstancia. Y hay algo más. En la antigüedad, los escudos estaban diseñados para que los soldados pudieran unirlos y formar una muralla impenetrable. Esto significa que la fe no solo se fortalece de manera individual, sino también en comunidad. Cuando los creyentes se apoyan unos a otros, su fe se vuelve más fuerte y resistente. Si hoy sientes que tu fe ha estado débil, si has sentido que los ataques del enemigo han sido constantes y que no has sabido cómo resistirlos, es momento de tomar el escudo de la fe. No permitas que las dudas y el temor tomen control de tu mente. Aférrate a la verdad de Dios y apaga cada dardo de fuego que el enemigo intente lanzar contra ti. Pero la batalla no termina aquí. Aún hay una parte esencial de la armadura que necesitamos para proteger lo más importante: nuestra mente. En el próximo bloque hablaremos del casco de la salvación y cómo esta pieza de la armadura es clave para resistir los ataques más peligrosos del enemigo. En una batalla, la cabeza es una de las partes más vulnerables del cuerpo. Un golpe certero en el cráneo puede ser fatal, dejando al soldado fuera de combate instantáneamente. Es por eso que el casco era una de las piezas más importantes de la armadura. No solo protegía, sino que aseguraba que el guerrero pudiera seguir peleando hasta el final. Pablo lo deja claro en Efesios 6:17 cuando dice: «Tomad el casco de la salvación». Este versículo nos revela algo clave. En la guerra espiritual, la mente es el principal campo de batalla. Satanás sabe que si logra controlar tus pensamientos, puede influenciar tus emociones, tus decisiones y, en última instancia, toda tu vida. El enemigo ataca la mente de muchas maneras, con dudas sobre tu salvación, haciéndote creer que no eres realmente hijo de Dios, con pensamientos de culpa y condenación por errores del pasado, con mentiras que buscan alejarte del propósito de Dios, con distracciones que te apartan de la verdad y te hacen olvidar las promesas de Dios. Por eso, el casco de la salvación no es un simple adorno espiritual.
es una protección vital contra las estrategias del enemigo. Desde el principio, Satanás ha usado la misma táctica para debilitar a los hijos de Dios, sembrar dudas en su mente. Lo hizo con Eva en el Edén cuando le preguntó, ¿con qué Dios ha dicho? Génesis 3:1. Lo intentó con Jesús en el desierto cuando le dijo, si eres hijo de Dios. Mateo 4:3. Si logra que empieces a cuestionar lo que Dios ha dicho, ha dado su primer paso para debilitarte. Es por eso que muchos creyentes viven en un estado constante de inseguridad espiritual. Un día están firmes en su fe, pero al siguiente la duda los invade. Un día confían en las promesas de Dios, pero al día siguiente se sienten derrotados. ¿Cómo asegurarte de llevar el casco de la salvación? Llevar el casco de la salvación significa llenar tu mente con la verdad de Dios y rechazar todo pensamiento que no provenga de Él. Cuando el enemigo intente hacerte dudar de tu identidad en Cristo, recuerda que la Biblia dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Cuando te ataque con culpa por tu pasado, proclama, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Cuando trate de infundirte temor, declara con autoridad, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Pero hay algo más. Un casco mal ajustado es inútil en la batalla. Si no está bien colocado, puede moverse o caerse en medio del combate. De la misma manera, si no aseguras tu mente en la verdad de la salvación, el enemigo encontrará la manera de atacar. Cada día necesitas renovar tu pensamiento con la palabra de Dios. No puedes permitir que cualquier idea o filosofía del mundo tome control de tu mente. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que no basta con creer en la salvación de manera superficial. Debes alimentar tu mente constantemente con la verdad de Dios. Debes asegurarte de que cada pensamiento, cada decisión y cada perspectiva de la vida estén alineados con lo que Dios dice. Si permites que el enemigo siembre pensamientos de duda, miedo o condenación, estarás peleando con la cabeza descubierta. Pero si llevas bien puesto el casco de la salvación, estarás protegido contra cada ataque a tu identidad y caminarás con seguridad en la victoria que Cristo te ha dado. Pero aún nos falta algo esencial. Un soldado con una gran armadura sigue estando en desventaja si no tiene un arma ofensiva para contraatacar. En el próximo bloque hablaremos sobre la espada del Espíritu, la única arma que Dios nos ha dado para derrotar al enemigo y cómo puedes usarla para ganar cada batalla. Un soldado completamente cubierto con su armadura puede resistir los ataques del enemigo, pero si no tiene un arma ofensiva, está limitado a defenderse sin poder contraatacar. Es por eso que Pablo, en Efesios 6:17, menciona la última pieza de la armadura: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí encontramos algo fundamental. Todas las demás piezas de la armadura son defensivas, diseñadas para protegernos, pero la espada del Espíritu es diferente. Es el arma que Dios nos ha dado para atacar, para avanzar, para derrotar al enemigo. Cuando la Biblia habla de la palabra de Dios, en este contexto, usa el término griego rema, que se refiere a la palabra hablada, la palabra que es declarada con fe y poder. Esto significa que la espada del Espíritu no es solo conocer la Biblia, sino usarla activamente en la batalla. Jesús nos dio el mejor ejemplo de cómo usar la espada del Espíritu cuando fue tentado en el desierto. En cada ataque de Satanás, su respuesta fue siempre la misma:
escrito está. Cuando el diablo le sugirió convertir piedras en pan, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cuando Satanás intentó que se lanzara desde el pináculo del templo, Jesús declaró, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Cuando el enemigo le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de adoración, Jesús sentenció, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. En cada tentación, Jesús no argumentó con Satanás, no razonó con él, ni intentó defenderse con lógica humana. Simplemente usó la palabra de Dios como un arma afilada, y el enemigo no pudo resistir. Este es el problema de muchos cristianos hoy en día. Conocen la Biblia, han escuchado sermones, tienen versículos favoritos, pero cuando el enemigo ataca, no saben cómo usar la palabra para pelear. La tienen en sus manos, pero no la sacan de su funda. Una espada no sirve de nada si está guardada. Debe ser sacada y usada con precisión. Primero, debes conocer la palabra. No puedes usar lo que no conoces. Un soldado que no entrena con su espada es un soldado vulnerable en el campo de batalla. Esto significa que necesitas leer, estudiar y meditar en la Escritura diariamente. No como un ritual vacío, sino como alguien que está entrenando para la guerra. Segundo, debes declararla en voz alta. La espada del Espíritu no es solo para leerla en silencio, es para proclamarla con fe. Cada vez que te enfrentes a un ataque, debes responder con la palabra de Dios, tal como lo hizo Jesús. Si el enemigo te dice que estás solo, responde, escrito está, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Si el temor intenta paralizarte, declara, escrito está, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Si la duda quiere debilitarte, proclama, escrito está, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Cada vez que declaras la palabra de Dios en voz alta, es como si estuvieras empuñando una espada en el mundo espiritual. Los demonios no pueden resistir la palabra de Dios hablada con autoridad. Por último, usa la palabra para edificar y transformar tu vida. No solo es un arma contra el enemigo, sino también un instrumento que moldea tu carácter, renueva tu mente y te fortalece en la fe. Si hoy sientes que has estado perdiendo batallas, si el enemigo te ha estado golpeando con mentiras, tentaciones y ataques emocionales, es momento de tomar la espada del Espíritu. No dejes que el enemigo tenga la última palabra. Levántate, proclama la palabra de Dios y haz retroceder toda obra de las tinieblas. Pero la guerra espiritual no se gana solo con armas. Necesitamos una conexión directa con el comandante, con el que nos da la victoria. En el próximo bloque hablaremos sobre la oración y cómo es la clave para activar toda la armadura de Dios en tu vida. Un soldado puede tener la mejor armadura, el escudo más resistente y la espada más afilada, pero si no tiene contacto con su comandante, está en peligro. No saber cuándo moverse, cuándo atacar o cuándo defenderse puede significar la derrota. Por eso, Pablo concluye la descripción de la armadura de Dios con una instrucción fundamental en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Esto nos muestra una verdad clave. La oración es el poder que activa cada parte de la armadura. Sin oración, la armadura es solo un concepto teórico. Sin oración, el escudo de la fe es débil, la espada del Espíritu queda inactiva y la coraza de justicia no tiene su máximo efecto.
Aquí es donde muchos cristianos fallan. Han escuchado sobre la armadura de Dios, han memorizado versículos, pero no han desarrollado una vida de oración constante. Como resultado, aunque tienen acceso a las armas espirituales, no saben cómo usarlas en el campo de batalla. Muchos ven la oración como una lista de peticiones, algo que se hace cuando hay problemas o cuando se necesita algo urgente. Pero la oración es mucho más que eso. Es la comunicación directa con Dios, la conexión que te mantiene alerta en la batalla. Pablo dice que debemos orar en todo tiempo. Esto significa que la oración no debe ser un acto ocasional, sino un estilo de vida. Un soldado no solo se comunica con su comandante cuando está en peligro, lo hace siempre para recibir instrucciones, dirección y estrategias para la guerra. Cuando descuidas la oración, te vuelves vulnerable. Es como si estuvieras en medio de una batalla sin recibir órdenes, sin saber qué hacer. La oración te mantiene enfocado, te da discernimiento y fortalece tu espíritu para resistir los ataques del enemigo. Primero, la oración debe ser constante. No basta con orar solo cuando tienes problemas. Debes desarrollar el hábito de la oración diaria, como un soldado que entrena continuamente para la guerra. Segundo, la oración debe ser en el espíritu. Esto significa que no es solo repetir palabras vacías, sino permitir que el Espíritu Santo guíe tu intercesión. La Biblia dice en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo hacerlo. Tercero, la oración debe ser vigilante. Pablo dice que debemos velar en ello con perseverancia. Esto significa estar atentos a los movimientos del enemigo y no bajar la guardia. Un soldado que se duerme en la batalla es un blanco fácil. Finalmente, la oración debe ser con autoridad. Cuando oras, no estás simplemente expresando deseos, sino ejecutando el poder que Dios te ha dado en el mundo espiritual. Jesús dijo en Mateo 18:18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto significa que cuando oras con fe, estás declarando la victoria de Dios sobre tu vida y derribando las estrategias del enemigo. Si hoy sientes que has estado perdiendo batallas, que el enemigo ha estado atacando tu mente, tu familia o tu propósito, es momento de intensificar tu vida de oración. No puedes pelear con tus propias fuerzas. Necesitas la conexión con Dios, la dirección del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra. Ahora que hemos explorado cada parte de la armadura de Dios, hay algo más que debes saber. Muchos cristianos conocen esta enseñanza, pero no aplican el secreto que realmente los lleva a vivir en victoria. En el próximo bloque hablaremos sobre el error que muchos cometen con la armadura de Dios y la clave final para que esta enseñanza transforme tu vida. Muchos cristianos han escuchado sobre la armadura de Dios, han leído Efesios 6, han memorizado los nombres de cada pieza y han asistido a estudios sobre la guerra espiritual. Pero a pesar de todo esto, siguen viviendo derrotados sin experimentar la victoria que Dios les ha prometido. ¿Por qué sucede esto? El problema no es que no conocen la armadura, sino que no la usan correctamente. Tener conocimiento sobre la armadura de Dios no es suficiente. Debes vestirla cada día y activarla en tu vida. Aquí es donde muchos fallan. Creen que la armadura es algo simbólico, un concepto teórico que no requiere una aplicación práctica. Pero la Biblia no nos dice simplemente que sepamos sobre la armadura, sino que la tomemos y nos revistamos de ella. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto implica una acción consciente y diaria. No es algo automático. No es algo que sucede solo porque vas a la iglesia o porque lees la
Biblia de vez en cuando. Debes tomar la decisión de vestirte con la armadura todos los días. La clave está en la intencionalidad. No basta con saber que tienes el cinturón de la verdad. Debes llenarte de la verdad de Dios y rechazar toda mentira del enemigo. No basta con saber que tienes la coraza de justicia. Debes vivir en la justicia de Cristo y no permitir que la culpa te debilite. No basta con saber que tienes el escudo de la fe. Debes levantarlo activamente y confiar en Dios en cada batalla, sin permitir que el temor te paralice. Cada pieza de la armadura requiere una acción concreta, el cinturón de la verdad. Asegúrate de que tus pensamientos y decisiones estén alineados con la palabra de Dios. No aceptes mentiras ni comprometas la verdad. La coraza de justicia. Recuerda que eres justificado por Cristo y vive de una manera que refleje esa justicia. No permitas que la condenación controle tu vida. El calzado del Evangelio de la paz. No te dejes llevar por la ansiedad ni por el temor. Permite que la paz de Dios gobierne tu corazón y camina con confianza en su propósito. El escudo de la fe. No te limites a creer en Dios de manera pasiva. Usa tu fe como una defensa contra los ataques del enemigo y declara la victoria de Dios sobre tu vida. El casco de la salvación. Protege tu mente de pensamientos negativos y de dudas. Llena tu mente con la verdad de Dios y rechaza toda influencia que quiera apartarte de Él. La espada del Espíritu. No basta con conocer la Biblia, debes declararla con autoridad y usarla como tu arma en la batalla espiritual. La oración. No veas la oración como un último recurso, sino como tu conexión vital con Dios. Sé constante y busca su dirección cada día. La razón por la que muchos cristianos no experimentan el poder de la armadura de Dios es porque no están en posición de batalla. Viven su vida cristiana de manera pasiva, sin darse cuenta de que están en medio de una guerra espiritual. Un soldado que no está consciente de la guerra no siente la necesidad de vestirse con su armadura. Pero cuando entiendes que el enemigo está activo, que sus ataques son reales y que su objetivo es debilitar tu fe, entonces comprendes la urgencia de estar preparado. Si te sientes espiritualmente débil, si has estado enfrentando luchas sin ver avances, si sientes que el enemigo ha estado atacando tu vida de diferentes maneras, entonces es momento de tomar en serio la armadura de Dios. Dios no te ha llamado a vivir una vida de derrota, sino de victoria. No te ha dejado indefenso, sino que te ha dado todas las herramientas necesarias para resistir y vencer. Ahora que has aprendido sobre cada parte de la armadura, hay algo más que debes hacer. Debes tomar una decisión. En el próximo bloque, te haré un llamado a la acción para que esta enseñanza no quede solo en palabras, sino que transforme tu vida. Hemos recorrido juntos cada parte de la armadura de Dios. Hemos hablado del cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado, del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu y la oración. Ahora la pregunta más importante es esta: ¿vas a quedarte solo con este conocimiento o vas a aplicarlo en tu vida? Saber sobre la armadura de Dios no es suficiente. Debes tomar la decisión de vestirte con ella todos los días. La guerra espiritual no es una teoría, es una realidad. El enemigo no descansa, no deja de atacar. Pero la buena noticia es que Dios ya te ha equipado con todo lo que necesitas para resistir y vencer. Hoy quiero desafiarte a tomar una decisión firme delante de Dios. Quiero que declares con tu propia boca que eliges vivir una vida de victoria, que no seguirás permitiendo que el enemigo tenga acceso a tu mente, a tu corazón, ni a tu vida. Escribe en los comentarios esta frase de compromiso:
Hoy decido vestirme con la armadura de Dios y vivir en victoria. Cuando escribes esto, no es solo un acto simbólico, es una declaración de fe, un compromiso público de que tomas en serio tu vida espiritual y que no seguirás caminando desprotegido. También quiero que le des me gusta a este video, porque cuando lo haces, estás ayudando a que más personas sean alcanzadas por este mensaje. Cada me gusta es una forma de difundir la palabra de Dios. Es un acto de fe que dice, yo creo en este mensaje y quiero que otros también lo reciban. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Este canal es un espacio para fortalecer tu fe, para recibir palabra de aliento y para aprender cómo vivir una vida cristiana firme y victoriosa. No te conformes con ser un espectador. Únete a esta comunidad y crezcamos juntos en el conocimiento de Dios. Pero antes de terminar, quiero que hagas algo más. Quiero que te tomes un momento para estar en silencio. Cierra los ojos si puedes. Deja que la presencia de Dios llene tu corazón. Habla con Él. Dile que te ayude a vestirte con su armadura cada día. Dedícale este instante a Dios. Permite que su Espíritu Santo ministre tu vida. Cuando este video termine, no corras a la siguiente distracción. Quédate unos minutos más en oración, agradeciendo a Dios por la victoria que ya te ha dado en Cristo. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día en que tomas la decisión de levantarte en el poder de Dios y caminar con su armadura. Nos vemos en el próximo estudio. Que la paz de Cristo te acompañe.